Muy buenos días, estudiantes. Estamos con la clase de física. Hoy vamos a ver un poquitito los movimientos verticales. Existen dos tipos de movimientos verticales. En la clase pasada vimos movimiento rectilíneo uniforme, variado, acelerado, entre ellos, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver el movimiento vertical en el vacío. Y existen dos tipos. Observamos que hay la caída libre y el tiro vertical. La caída libre sucede cuando yo, en este caso, dejo caer un objeto de una cierta altura. Y el tiro vertical es cuando yo lanzo el objeto y llega a una cierta altura, después vuelvo a bajar otra vez. En ambos casos, tanto la caída libre y el tiro vertical, en ambos casos los objetos vuelven a caer al piso. ¿Por qué caen al piso? Porque hay una fuerza que le atrae a los cuerpos, en este caso que es la fuerza gravitatoria o la fuerza de gravedad. Esta fuerza de gravedad fue estudiada por un científico llamado Galileo Galilei, y él dijo que todos los cuerpos caen al vacío con la misma aceleración, y eso hace que no influya en este caso el peso del objeto, lo que fue establecido por esta persona que ya les dije. Y ellos también entonces vieron que esta magnitud se llamaba aceleración. Y esta aceleración tiene un valor que es la gravedad. En este caso, la aceleración de gravedad tiene el valor que es de 9,8 metros sobre segundos, o también se tomó el valor de 10 metros sobre segundos, siempre es al cuadrado. La gravedad aquí en el planeta Tierra es distinto que la gravedad, por ejemplo, en el espacio, por ejemplo, en la Luna. Por eso es que vemos nosotros que los astronautas, cuando van al espacio exterior, ellos se encuentran flotando en el aire. ¿Por qué? Porque la gravedad en otro planeta es distinto al que hay aquí en la Tierra. Entonces, si yo me voy y quiero aplicar esta gravedad 9,8, por ejemplo, a la Luna, no va a ser lo mismo, va a ser distinto. Entonces, a tener en cuenta ese detalle. Entonces vamos a ver un poquito la caída libre. Vemos aquí que tiene fórmulas y son parecidas, tanto la caída libre como el tiro vertical. Por ejemplo, en la primera fórmula que vemos, V es igual a VO más G por T. V es la velocidad, VO llamamos de ahora en más va a ser para nosotros la velocidad inicial, G es la gravedad y T es el tiempo. Vemos en caída libre lo mismo sucede en el tiro vertical, solamente la única diferencia que estamos viendo ahí es que hay un signo positivo para la caída libre y negativo para la caída o para el tiro vertical. Después tenemos abajo la siguiente fórmula, que es esta, que nos dice que delta H, que es la variación de la altura, de ahora en más va a ser para nosotros, es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo. Aquí lo mismo. Acá tenemos también variación del tiempo, variación de la altura, perdón, es igual a altura inicial, HO, altura inicial, más velocidad inicial por tiempo menos un medio por gravedad por tiempo. Entonces eso es lo que vamos a estar utilizando. Y después tenemos la última, en este caso la otra fórmula, que nos dice que la velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por gravedad por la variación de la altura. Aquí lo mismo, la diferencia es nada más acá es el signo. Entonces para el tiro vertical va a ser velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 por gravedad por variación de altura. Entonces estas son las fórmulas que vamos a estar utilizando para realizar entonces los ejercicios. Acá yo les puse también una observación a tener en cuenta, entonces, que V es velocidad, VO es velocidad inicial. La velocidad inicial es la velocidad con que sale el objeto. Cuando dice que se lanza desde un punto, entonces significa que está saliendo con una velocidad inicial igual a 0. Ahora, si dice que la velocidad inicial es de tanto, significa que ya arrancó con una velocidad inicial. Pero si no dice cuánto es la velocidad inicial, entonces yo asumo que esa velocidad inicial es igual a 0. Después tenemos el tiempo, la variación de altura que ya vimos,
y la gravedad, que en este caso vamos a utilizar nosotros 9,8 para hacer los ejercicios. En el primer ejercicio me dice, se deja caer una piedra, desde lo alto de una torre. Si yo dejo caer, entonces estamos hablando de caída libre. Entonces vamos a utilizar una de estas fórmulas dependiendo de lo que me pida. Después dice, se deja caer desde lo alto de una torre y llega al suelo en 5 segundos. Calculamos A, la velocidad con que llega al suelo, y B, la altura. Esto tienen todo en el material, entonces vamos a sacar los datos. Siempre que tenemos ejercicios, problemas, sacamos primeramente los datos. Nos dice que se deja caer una pelota, entonces decimos ya que es una caída libre. Entonces vamos a usar las ecuaciones de caída libre. Después nos dice, nos pide, y a ver qué nos da como dato, dice se deja caer una piedra desde lo alto de una torre. Entonces, si dice que se deja caer una piedra desde lo alto de una torre y no me da velocidad inicial, entonces yo asumo que la velocidad inicial para este caso es de 0. Y llega al suelo en 5 segundos, entonces el tiempo es de 5 segundos. Después, ¿qué más me da como dato? Nada más. Después me dice calcular. Me pide hallar A, me pide hallar la velocidad con que llega al suelo. Y para la parte B, me pide hallar la altura, en este caso, de la torre. Variación de altura vendría a ser para nosotros. La variación de la altura de la torre. Entonces, ahora que ya tenemos los datos quitados del problema, lo siguiente es entonces resolver. Entonces, para la solución, vamos a poner acá. Para la parte A, me pide hallar la velocidad, que es mi incógnita. Entonces yo voy a ir a mirar acá qué es lo que a mí me conviene. Yo tengo 3 fórmulas ahí. Tengo 2 fórmulas donde aparecen velocidad, la primera y la última. Pero me conviene más utilizar la primera fórmula. ¿Por qué? Porque para hacer esta última fórmula me va a faltar esta variación de altura, que es lo que yo acá recién voy a hallar. Entonces, por eso voy a utilizar esta ecuación para este ejercicio. Entonces, copio. B es igual a velocidad inicial más gravedad por el tiempo. Y reemplazo. En este caso, B es igual a, yo sé que velocidad inicial para este ejercicio es 0, entonces le pongo aquí 0, más la gravedad, dato también, de gravedad, yo sé que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. La gravedad entonces va a ser acá 9,8 por, en este caso, el tiempo que me dan como dato, que es de 5. Y resuelvo. 0 más, hago esta multiplicación. El resultado de esa entonces me va a dar el valor de la velocidad. Y luego sumo. Y la velocidad final, ustedes van a poner acá cuánto les sale esto. La velocidad final entonces ya va a ser entonces de 49 metros sobre segundo. Y ese es el ejercicio de la parte A. En la parte B me pide hallar en este caso la variación de la altura. Entonces aplico esta ecuación. Entonces delta H, o variación de la altura, es igual a velocidad inicial por el tiempo más 1/2 por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y reemplazo. Velocidad inicial en este caso es 0 por el tiempo, yo sé que ya es 5, más 1/2 por la gravedad, que es 9,8, que ya va a ser una constante ahora en más, por el tiempo, en este caso, que es de 5 al cuadrado. Entonces, ahora resuelvo esto, multiplico, sumo primero esto y después multiplico todo el resto. Entonces, el resultado final les tiene que salir 122,5 metros. Y eso es como se realiza entonces cuando hablamos del ejercicio número 1.